Si alguna vez se han preguntado por qué eventualmente, incluso sin ni siquiera nosotros estar inmersos en algo negativo, nos llegan tendencias negativas, un pensamiento negativo, un pensamiento egoísta, una emoción reactiva, y es normal que eso pase. De hecho, hay una programación interna que tiene muchísima inteligencia y que todo el tiempo tiene esa función de que nosotros estemos combatiéndola. Entonces, se podría decir que esa es el alma o la vitalidad de la serpiente, del ángel de la muerte. Entonces, vamos a hablar de eso en este momento. Para eso vamos a entrar a la sección del Zohar de la porción Hayy Sarah. Esta es muy cortica y se refiere a la parte en donde explican cuando el Eterno le dice, le habla a la serpiente sobre su enemistad que tendrá con la mujer después de que ocurrió lo del pecado original, y etc. Entonces, pues básicamente en esta porción que es cortica, es muy cortica, vamos a ver muy rápido, explica esta parte de la enemistad, como también por qué eh, o cuál es la sefirot que sustentan la vida del hombre y qué pasará en el mundo por venir, por decirlo así. ¿Cuál es la relevancia de esto según está escrito acá? Es que sin la luz del Zohar, el significado más profundo de la Torah permanece obscurecido por confusión y falta de entendimiento. El trabajo de descifrar el lenguaje de la Torá es en sí mismo un paso hacia adelante en el crecimiento espiritual. El, por esforzarse en comprender los misterios de la Torá, conseguimos la luz espiritual y el cumplimiento o esa sensación de llenura. En particular, el Zohar clarifica el significado de la mujer en la Torá, cuyo significado es siempre espiritual y nunca dicho de forma literal. Por lo tanto, el término hombre se refiere al mundo espiritual, al reino espiritual y al deseo de compartir, mientras que la mujer denota el reino físico y el deseo de recibir. La luz espiritual ascendiendo o saliendo del mundo superior puede iluminar nuestro mundo inferior cuando nuestra inclinación hacia el mal, es decir, la serpiente de la muerte, es conquistada y nuestro carácter se transforma. O sea que aquí vamos a ver un secreto que nos permite controlar esta inclinación hacia el mal. Las tendencias negativas del hombre son la vida, el alma, la vitalidad de la serpiente. Tanto como nuestros aspectos negativos permanezcan con nosotros, el ángel de la muerte prevalecerá sobre nuestra existencia física. Primero debemos aprender a derrotarlo, a derrotar esa inclinación hacia el mal, para tener esta enemistad con nuestro propio deseo de recibir solamente para nosotros. En esta sección adquiriremos la fuerza para estimular la versión profunda dentro de nosotros contra estos aspectos negativos. Entonces, bueno, es, inicia en el versículo 32 y este dice, vengan y miren, está escrito, y pondré enemistad entre tú y la mujer, como dice en Bereshit, en Génesis 3:15, capítulo 3 versículo 15. Aquí el Eterno le está hablando a la serpiente después del pecado y aquí es cuando le dice la maldición y le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer. El que dice esto, el que trae a colación este versículo, pregunta, ¿cuál es la enemistad? Que en hebreo es Eiyab, y él responde que es como está escrito, ellos pasarán o fallecerán con velocidad, con veloces barcos, como lo dice en el libro de Job, capítulo 9 versículo 26. Porque entre los barcos navegándose en el gran mar, algunos son llamados los barcos enemigos y son los barcos de la serpiente navegando entre ellos. Bueno, aquí ya hay bastante por decir, porque ¿cuál es la enemistad? Pregunta. Y ya. Esto de Yap tiene una raíz de Oyeb, de enemigo, que es valor numérico 515. Y bueno, aquí para no hacerlo largo, este secreto del número 515 que aparece en Ba'et Hanan, que Ba'et Hanan es e imploré, que es una forma de comunicarse con el Eterno, no por pedido, sino, eh, ya, démoslo que es una comunicación, tiene valor 515. Es decir, que cada vez que yo intento conectar con la luz superior, con el Eterno, con el Creador, siempre va a estar presente el enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Pues el ángel de la muerte, la serpiente, el Satán, porque él se opone.
Ese es su trabajo, no es que sea algo negativo en sí, sino que es su trabajo y para eso él fue diseñado. De hecho, el Zohar también nos habla de que la razón por la cual el ángel de la muerte fue creado es para que ser derrotado por un ser humano. Y la única forma en que puede ser derrotado por un ser humano es que combata con él. Yo siempre he dicho que el Satán es como un sparring. Cuando tú practicas boxeo, tienes que pelear en tu entrenamiento con un sparring. Y él normalmente sabe tus estrategias e intenta atacar estos puntos débiles para que tú los fortalezcas. Lo mismo hace el Satán. Ataca tus puntos débiles porque te conoce muy bien para que tú los fortalezcas. Y bueno, eso en cuanto a la enemistad. Luego dice que también está escrito en Job o en Job o en Job 9:26 que ellas pasarán o fallecerán con velocidad, con veloces barcos. En hebreo, veloz. Porque entre estos barcos que navegan en el gran mar, algunos son llamados barcos enemigos, y los barcos de la serpiente navegan entre ellos. Bueno, primero hay que entender a qué se refiere esto del gran mar. Y el gran mar, como lo dice en el prólogo del Zohar, y también lo explica en la sección de Hareimot, se refiere a Malhut, o sea, a la realidad física, a la tierra, y como sabemos que en la Torah dice que Adán fue creado de la tierra, también se refiere a nosotros. Entonces, dentro de nosotros, y como el mar es agua, nuestras emociones, hay barcos que están navegando. Y entre esos barcos que navegan están los barcos enemigos. Dijimos que el Satán es oponente y tiene esta enemistad con el hombre. Es su trabajo. Es decir, que hay partes dentro de nuestra emoción que son, que tienen el trabajo de ser enemigas, de oponerse a nosotros. Y por eso dice que son los barcos de la serpiente navegando entre ellos, entre los otros barcos. O sea, dentro de nuestra emoción, la idea es que nuestro intelecto le diga a nuestra emoción qué tiene que hacer, qué tiene que sentir. Y después que eso que nosotros sintamos, eso que nuestra emociones tiene o es, le dé forma y se manifiesta en la realidad física por medio de acciones o de palabras. Entonces, como ese es el tramo entre esos barquitos que van en la emoción, trayendo las órdenes del intelecto, también vienen las tendencias negativas. Entonces, hay un ataque constante y es normal que exista, como ya lo dijimos. De hecho, para complementar, no voy a decir toda la historia porque ya sería muy largo, pero básicamente cuando Adán fue creado y se le insuflaron el espíritu, era como un plan para quitarle el poder de la Shejina que el Satán había adquirido, con el cual creó todo el sistema astral en el que vivimos. Y él, Satán, cuando se dio cuenta de que iba a perder ese poder, él se dividió en dos, en una parte femenina y una parte masculina. Las dos partes son para atacar al hombre y recuperar el poder que perdió y se le pasó al hombre. Y esa parte femenina es la distracción, está alrededor de nosotros todo el tiempo atacándonos con todas las distracciones. Hay gente que se distrae con mujeres, con sexo, o otros que con dinero, otros con diversión, entretenimiento, etc. Esa sería la parte femenina del Satán, que en Proverbios la describen como la gran prostituta de cabellos rojos y grandes senos, en fin. Y está la parte masculina, que es las emociones o que está dentro de las emociones del ser humano. Y aquí se refiere a estos barcos que están navegando dentro de la emoción del ser humano. Y lo que buscan es oponerse. Entonces, cuando tenemos esos pensamientos o esas sensaciones repentinas que son tan negativas y tan reactivas, esos son estos barcos. El problema no es que surjan, el problema es que yo les dé el permiso de que sigan avanzando, ¿sí? Nosotros podemos tener en cualquier momento un pensamiento negativo. La cuestión es que si yo permito que ese pensamiento se entretenga y continúe avanzando, posteriormente irá la emoción le dará forma y se va a manifestar. Y por eso es que las personas que empiezan a entretener pensamientos negativos se la pasan viendo, yo qué sé, noticias donde dicen que roban, de que mataron a no sé quién. Después les pasan a ellos cosas negativas en su vida. Pueden ser tal cual que los roben, que les pase algo o empiezan a tener discusiones con los demás. ¿Por qué? Porque ellos están permitiendo que estas tendencias negativas se alimenten y avancen en ese gran mar que son ellos mismos. Listo. Continuamos con el siguiente versículo, 33. La frase entre tú y la mujer, porque le pondrá enemistad entre la mujer y la serpiente, se refiere a la mujer que teme a Hashem, como le dice en Misley o en Proverbios 31:30.
Y esa mujer que le teme a Hashem es Malhut, o sea, la realidad física, el hombre, nosotros, etc. Las palabras entre tu semilla, la semilla de la serpiente, se refiere al resto de las naciones paganas o idólatras, y la semilla de o sea, estas naciones paganas son la semilla de la serpiente, mientras que su semilla, la semilla de la mujer, esa Malhut, la que tiene la enemistad con la serpiente, son llamadas Israel. Por eso es que se dice que dentro de las 70 naciones están los Erev Rab y ellos odian a Israel porque ellos respecto a Israel les falta evolución. Entonces su falta de evolución hacen que odien a Israel y por eso a lo largo de la historia ha habido como ese conflicto en el cual han querido eliminar a Israel, etc., etc. Pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Aunque sí quiero comentar que es algo paradójico porque la paz de las 70 naciones depende del trabajo espiritual de Israel. Entonces, si las 70 naciones atacan a Israel y no le dejan tener paz y no le dejan hacer su trabajo, ¿cómo esperan las 70 naciones tener paz? Eso es como lo que me surge en este momento, dejar como la pregunta abierta. Pero bueno, esto continúa. Que la semilla de ella se llama Israel, lo que significa la semilla de Malhut, o sea, esta mujer que le teme a Shem. Ella pisará tu cabeza o herirá tu cabeza. La de la serpiente es una referencia a que el santo bendito sea él, quien removerá la serpiente del mundo, como está escrito en Isaías 25:8, que él destruirá la muerte por siempre. Y también, como lo dice en Zacarías 13:2, yo, Hashem, causaré que el espíritu impuro se vaya de la tierra. Dijimos que la tierra éramos nosotros y que este espíritu impuro se refiere al ángel de la muerte, a la serpiente de la muerte. Por eso, para que se vaya de la tierra significa que ya se quita su grip, su agarre, y la persona puede acceder a una inmortalidad. Porque también parte de la inteligencia de que el Satán esté dentro de la gente también es para que se le permita a él cumplir una de sus funciones divinas, que es traer la muerte al mundo. Y por eso es que el 99% o más de la gente en la historia de toda la humanidad ha muerto. Pero bueno, aquí volvemos a secretos. Entonces, esta mujer que es Malhut, que somos nosotros, es una mujer que le teme a Hashem. Y hay una explicación súper bonita que la vamos a ver también muy rápido en el prólogo del Zohar, desde el versículo 120 hasta el 123, y lo voy a leer así muy rápido y lo explico muy rápido. Entonces, el 120 inicia la discusión Rabishilla o Rabijillá, sí, Rabijillá, con el verso, el miedo a Hashem es un verso que aparece en los Salmos 111, versículo 10. El temor a Hashem es el inicio de la sabiduría. Un buen entendimiento tiene todo, todos los que hacen sus mandamientos y enorgullecen por siempre, o lo enorgullecen por siempre. No, él los enorgullece por siempre, o los llena de orgullo, pero no de un orgullo del ego, sino de gloria, de honor. De esta frase, el inicio de la sabiduría, Rabijilla pregunta, ¿debería este verso haberse leído? El miedo a Hashem es el fin de la sabiduría, porque el miedo es el secreto de Malhut. El miedo a Hashem es el secreto de Malhut. Ya dijimos, Malhut somos nosotros, el cual es el final de Jokma. Y él responde, ella, Malhut, es el inicio de la primera etapa de la primera estación que abre la entrada al nivel de el Jokma supremo o la sabiduría suprema. Así está escrito en Salmos 118, versículo 19, ábreme las puertas de los justos, refiriéndose a las puertas de Malhut que son llamadas justos. Es decir, la entrada de esta primera estación hacia la sabiduría eterna son los justos, o las puertas de entrada, mejor dicho. Eh, seguramente, ciertamente, si él no entra en esta puerta, la persona, él nunca alcanzará al Rey Supremo, porque él es exaltado, oculto y está sellado o contenido allí y ha hecho estas rejas para él mismo una tras otra. Es decir, es como si la luz suprema, lo más elevado de lo más elevado, al querer conocerse,
creó un montón de Matrix debajo de él, hasta llegar a la nuestra. Y dentro de cada una de esas, puso como, dentro de cada una de esas dimensiones, puso unas, llamémoslo, unas rejas, unos seguros, para que no se pueda pasar tan fácilmente de una dimensión a otra, pero también era para protección de él mismo. O, o sea, no porque hubiese un daño que se le pudiese hacer él, sino para que si alguien de esta dimensión en la que vimos nosotros pasara así como así a la dimensión siguiente, pues seguramente no tendría otro resultado más que la muerte, porque la idea de llegar a estos niveles superiores tiene que haber una conciencia detrás. Entonces, por eso el temor reverencial, lógicamente, es el inicio de la sabiduría suprema, o es el acceso a la misma. Y esto continúa en el 121, que al final de estas puertas, él puso una puerta con muchos cerrojos, muchas aperturas y muchas habitaciones, una sobre otra. Él dijo, quien sea que quiera alcanzarme, primero debe pasar a través de esta puerta. Quien entre a través de esta puerta puede entrar. Lo mismo aplica aquí como la primera puerta suprema de la sabiduría, el miedo a Hashem, el cual es Malhut. O sea, el que le teme a Hashem es esa mujer, somos nosotros, también es llamado el principio. Entonces, es lo que dijimos acá. Hay todo un sistema de matrix sobre matrix, de dimensión sobre dimensión, y hay una protección, pero uno puede ascender de dimensiones si atraviesa la puerta. De hecho, recuerdo una conversación con un amigo que él hablaba de que él se encontró en una, creo que era una proyección astral o algo así con Abraham y ese Abraham le preguntó, ¿tú qué haces aquí? Este espacio o aquí solo entran mis hijos. Y él le dijo, pues sí, pero es que aquí había una puerta, yo entré por acá. Y Abraham le decía, no, pero es que esa está cerrada, ¿cómo pudiste entrar? Él dijo, no sé, yo solamente entré. Y después de una conversación ahí, Abraham le dice, el patriarca Abraham le dice que tú has descubierto el secreto para entrar a este espacio, por lo mismo eres bienvenido a mi familia, por decirlo así. Es decir, que no solo hacia el eterno, sino en las dimensiones siguientes hay espacios en los que uno puede atravesar, pero solamente a través de cierto trabajo. Hay que conocer el secreto, y ese es el estudio de la revelación de los secretos del universo, etc., etc., como también es el control de una buena sexualidad, porque la energía sexual es una de las llaves principales para abrir esas puertas. Por eso es que también hay una inteligencia hoy en día en el mundo en el cual quieren hacer que todos tengan sexo. Todo tiene que ver con sexo, las series de entretenimiento, la música y demás, y quieren que todos tengan sexo descontroladamente porque un mal manejo de esta energía sexual impide que la gente alcance esos niveles superiores. Entonces, si hubiese una invitación de mi parte para cualquiera que escuche esto es mejoren su energía sexual, sépanla usar, respétenla, valórenla, purifíquenla y eso les puede ayudar a darles acceso a este tipo de cosas. Pero bueno, continúa. La letra Bet en la palabra Bereshit, que es el principio, indica dos puntos que están unidos juntos en Malhut. Y estos dos puntos, uno está oculto y atesorado mientras el otro está revelado y fuera y está abierto. Pero porque ellos no están separados, son llamados el principio, o sea, Reshit. Lo que significa solo que uno, y, que son uno y no dos. Quien sea que tome el otro también, y todo es uno porque él, o sea, Hashem, el creador, y su nombre son uno, como está escrito en Salmos 83:19, que el hombre que sepa que tú solo, su nombre es, que es para el hombre que pueda saber que tú solo, su único nombre es Hashem. Ok, bueno. El secreto de esto rápidamente. La Torah fue creada, o bueno, la primera palabra de la Torah, o la primera letra de la Torah es la letra Bet, que es una letra que aquí que tiene dos palitos horizontales, uno arriba, uno abajo, y está unido por la derecha en un palito vertical. Lo que nos dice acá que es que también tiene un palito para formar como un cuadrado en la parte izquierda, pero ese está oculto. De todas formas, tanto el que está revelado, que es el camino que ya se puede tomar cuando la persona empieza a descubrir los secretos de la Torah y demás, como el que está oculto son uno solo.
Es decir, que si yo tomo uno, es como si estuviera tomando el otro porque es uno solo. Y este camino que está revelado es el que me permite que de la línea de abajo, que sería nuestro mundo inferior, por decirlo así, a los mundos superiores, que es la rayita de arriba, podamos ascender. Pero parte de entender cómo tomar ese camino es saber que todo es uno al final. Y finalizamos diciendo esta parte del versículo 123 para entenderlo del miedo a Hashem. ¿Por qué Malhut es llamada el miedo a Hashem? Porque Malhut es el árbol del bien y del mal. Si la persona es merecedora, entonces es bueno, pero si no merece, entonces es malo. Es por esto que el miedo está o mora en este lugar, permanece en este lugar, y ella, Malhud, es la puerta por la cual todas las cosas buenas del mundo pasan, porque buen entendimiento está relacionado a esas puertas llamadas, estos dos puntos de los que hablamos en la letra Bet, los dos caminos que en el fondo son uno, los cuales son uno. Rabbi Yossi dijo, buen entendimiento se refiere al árbol de la vida, el cual es buen entendimiento y no tiene mal para nada. Y porque no tiene, y porque el mal no puede prevalecer aquí, es buen entendimiento sin maldad. Entonces, ¿qué sería el temor a Hashem? El temor a Hashem inicia en la persona dentro del árbol del bien y del mal. Esto del bien y del mal es la percepción que adquirió el humano después de la caída de Adán. Es eso de ver las cosas como bueno o como malo. Pero generalmente cuando uno ve las cosas como bueno o como malo, es porque hay un ego implícito, o sea, el veneno de la serpiente en la persona. Porque en realidad, porque algo sería bueno o algo sería malo. Solamente porque o favorece mi ego o desfavorece mi ego. Por eso es malo. O sea, cuando alguien dice, se me perdieron $10, si alguien dice, uy, eso es malo, es porque se siente adolorido su ego o eso es bueno porque se lo encontró, no sé, algo así. Pero en el fondo todo es bueno. De hecho, si alguien estudia Cábala, debería saber que el único dogma que existe es que todo es bien. Entonces, si a alguien se le pierden esos $10, alguien con conocimiento dirá, ah, de pronto era que me iba a caer un juicio y se me dio la posibilidad de quitarme ese juicio de encima votando esos $10. Entonces, en el fondo me salvé de un juicio, o sea que es supremamente bueno que se me hayan perdido esos $10. O simplemente serví como instrumento para que otra persona que le hacían falta $10 pudiera obtenerlos, entonces pues bendito sea mi servicio. Entonces, de eso se trata, de que en ese punto de miedo al miedo a Hashem existe el árbol del bien y del mal. Y si la persona es merecedora, es bueno. Es decir, si la persona percibe la perfección de las cosas, tiene la visión suficiente para ver que todo es bien, puede ir a atravesar esos niveles. Pero si la persona por algún motivo percibe que hay maldad, es decir, que tiene ego, el veneno de la serpiente, ahí sí la persona puede sufrir y no puede acceder a estos niveles. De hecho, si ustedes leyesen las cosas que dice el Zohar sobre el final de los tiempos, se asustarían. Si uno no ve la perfección que hay detrás de esto, uno se asustaría y uno creería que es bastante negativo lo que va a pasar. Pero en la gran escala cósmica, en la gran imagen, es supremamente positivo. Eh, pero entonces, si yo dejo o permito que haya dentro de mí ese ego que me hace ver las cosas mal, no puedo, este miedo hacia Hashem deja de ser reverencial y se transforma en incertidumbre, en una emoción negativa que no tiene amor, y eso me desconecta inmediatamente del Creador, por consiguiente no puedo acceder al conocimiento o a la sabiduría suprema. Mientras que si soy capaz de ver la perfección en todo y entender que todo es bien, puedo atravesar esta primera etapa. O sea que en parte es que haya un montón de cerrojos, de puertas y demás es para proteger a la persona de que no acceda a algo a lo que no tiene, que lo podría matar inmediatamente, porque si tiene esa cantidad de ego y accede a esa luz, se muere inmediatamente. Se muere. Es una protección para la persona en sí. Y aquí habla del buen entendimiento. Es decir, cuando la persona es capaz de ver el bien en todo, puede acceder a esos mundos superiores, que sería el árbol de la vida, donde ningún mal puede prevalecer. Por eso digo, si la persona va con ego, se muere, porque el mal no puede permanecer ahí. Entonces, qué bueno que quede claro esta parte del temor a Hashem. O sea, si nosotros tenemos esa percepción de que todo es perfecto y podemos ver la perfección de las cosas, somos la mujer que tiene la enemistad con la serpiente. Y somos la mujer que después se dice acá que le herirá la cabeza a la serpiente.
porque también hay una explicación de Rabbi Sagluria que habla de que Adán y la serpiente eran la misma persona, solamente que Adán se refería a la cabeza, a los intelectos, porque cuando se creó el hombre, Adán, no es que se creó un hombre de la nada, se cogió un hombre que ya existía y se le impregnaron intelectos divinos, una capacidad genética de albergar seres de dimensiones superiores, etc., etc., un hombre que tenía la capacidad de amar, etc., etc., y igual tenía esa parte reptil dentro de sí, esa serpiente, ese cerebro reptiliano que todos tenemos. Y ese es una inteligencia que tiene miles o millones de años y que todo el tiempo está haciendo lo que explicamos de enviar esas tendencias negativas, esos pensamientos, esas emociones para ver si se manifiesta en maldad hacia el mundo y se desconecta el hombre de la luz, para que esta parte reptil se pueda tragar esa luz. Entonces, si la persona tiene este temor hacia Hashem, es capaz de ver la perfección en las cosas, puede herir la cabeza de la serpiente, la pisa. Y por eso dice que cuando la persona llegue a ese estado, el santo bendito sea él, removerá la serpiente del mundo, que será lo que pasará en la redención final, que no va a haber muerte, va a destruir la muerte por siempre, como dice en Isaías 25:8, y también causará que el espíritu impuro se vaya de la tierra, de la persona misma, como dice en Zacarías 13:2. O sea, que la redención final puede ser en este momento si la persona alcanza este nivel de comprensión de las cosas, porque en el fondo no se trata de no tener un pensamiento impuro, se trata de que aún teniéndolo, yo sea capaz de apagarlo y encontrar la perfección detrás de las cosas. ¿Sí? O sea, alguien me puede decir algo, me puede pasar algo a mí y uno de los primeros pensamientos que se me pueda venir es que esto es negativo, que esto hiere mi ego. Pero si yo soy capaz de parar y decir, no, la perfección de que me pasara esto es por esto, como en el ejemplo de que se me pierden los $10, yo soy capaz de remover la energía de muerte de mi vida y soy capaz de que ese espíritu de impureza se vaya. Porque como ya estoy es viéndolo desde el árbol de la vida, desde la perfección del todo, esa muerte no puede existir ahí. Y como estoy alimentándome a mí, a mi Malhut, con esa luz, pues mata inmediatamente la muerte que pueda estar tratando de impurificar la tierra, o sea, yo. Aquí continúa versículo 34, la palabra cabeza significa que en el futuro, cuando los muertos vivan, por ese entonces el mundo será sustentado o mantenido por la cabeza. Esto significa las tres primeras sefirot del mundo superno o el mundo superior, las cuales brillarán sobre esa cabeza. Y aquí el creador le dice a la serpiente, tú herirás su talón, porque dice que ella, la mujer, va a pisar la cabeza de la serpiente, pero la serpiente le herirá el carcañal o el talón, le morderá. Significa que en este mundo en el cual estamos, antes de que sea perfeccionado, o sea, antes de que lleguemos a ese nivel donde ya la muerte no exista, el mundo no está completo. Y tanto como el mundo esté así, es porque la serpiente muerde y oscurece la cara de las personas. Bueno, aquí hay un montón de secretos solo en este pedacito. Dijimos que Adán y la serpiente era lo mismo, solo que Adán representaba la cabeza, la serpiente representaba la cola, la parte baja, la cabeza, los intelectos. Y dice que en el futuro, cuando ya la muerte no exista, que puede ser ahora mismo si eliminamos esa energía de muerte de nosotros, el mundo será sustentado por la cabeza. El mundo, o sea, nosotros seremos sustentados por la cabeza, que son las tres primeras sefirot, Keter, Jokma y Binah, los tres intelectos, y brillarán sobre nosotros. Es decir, el acceso al intelecto superior estará todo el tiempo y podemos entender por qué pasan las cosas del mundo, aunque se vean totalmente negativas y sin sentido, vamos a poder ver la perfección de eso, porque van a brillar sobre la persona. Y parte de que brillen sobre la persona es que brillen en la cara de la persona. Pero mientras la persona todavía no viva en el mundo de la redención final, es decir, todavía hay imperfección en su mundo, todavía percibe imperfección en su mundo, todavía percibe que hay maldad, que las cosas no son perfectas. No porque el mal no exista, lo que existe es impureza. La impureza mezclada con la pureza es lo que genera el mal. No voy a explicar eso acá, pero sí existe el mal. Sería como un 18% del total, más o menos. Pero si tú vives sin esa energía de muerte, sin esa energía de impureza sobre ti, tu mundo va a ser 100% puro, por decirlo así. Entonces no habría mal. Solo existe mal para aquel que sea afín con el mal, para aquel que impurifique la pureza, por decirlo así. Y esto normalmente pasa cuando las personas mezclan los atributos
de misericordia con la impureza. Es decir, eh, sí, yo le pegué en la cara a esa persona, pero fue porque me miró mal. O sea, como que intentan justificar el acto malo que hicieron, pero por X o Y razón. Intentar justificar las cosas sin asumir responsabilidad es una forma de impureza y de atraer el mal. Esos son los verdaderos malvados del mundo. Entonces, cuando la persona tiene esa falta de perfección en su mundo, el mundo no está completo, no es shalem, no es entero, no hay paz. Y la serpiente lo muerde, lo llena del veneno de ese ego y oscurece la cara de la persona. Es decir, ya, eh, ¿cómo explicarlo? Nuestro mundo físico y nosotros mismos somos alimentados por un río que nace desde Yesod, que sería el mundo superior o nuestra conexión con el mundo superior. En, en ese camino que hay entre Malhut y Yesod, entre nosotros y ese mundo superior, se le dice que está la puerta del Satán y es el último espacio donde el Satán puede intentar robarnos la luz. Entonces aquí es donde se prueba realmente dónde está la conciencia de la persona antes de que se manifiesten las cosas. Y normalmente, si la persona en este punto, cuando ya se le prueba su conciencia al final, eh, aparece egoísmo, la serpiente se traga la luz que le va a llegar y por eso es que dice que el veneno de la serpiente, el ego que tiene la persona, enoscurece la cara de la persona. Es decir, la serpiente, el ángel de la muerte, se queda con su luz y la persona empieza a vivir o a sobrevivir con lo que ya tenía. ¿Sí? Es como si a la persona no le llegara el salario de este mes y le tocara empezar a usar sus ahorros para pagar las cuentas, algo así. Los últimos dos versículos y terminamos. 35. Vengan y miren, los días del hombre fueron creados y sostenidos o sustentados por los grados supremos, llamados las siete sefirot, que son Geset, el amor, Geburah, el juicio o el deseo, Tiferet, la belleza, Netzach, la perseverancia, Hot, la humildad, Yesod, la conectividad y Malhut, que sería la nobleza, el reino, la realidad física, etc. Una vez que ellas no existen por estos grados, como está escrito en Salmos 90:10, que los días de nuestros años serán 70, no hay grado por el cual ser mantenidos. El número 70 corresponde a las siete sefirot, cada una abarcando dentro de sí 10 sefirot, o sea, un parsuf completo, un árbol de la vida completo en cada una de ellas. Por esta razón, el orgullo es sino el problema y la desdicha. Y entonces es como si ellos nunca existieran. Esto del problema y la desdicha aparece en Zacarías 13, versículo 2. Continúa, pero los días de los justos son eternos y ellos viven más de 70 años porque ellos reciben eh, destino o suerte de los mundos superiores, los cuales le agregan vida por encima de los 70 años, tanta como ellos quieran. Esto es como está escrito, y la vida de Sara fue, y estos son los días de la vida de Abraham, los cuales él vivió, como dice en Génesis 25:7. Si tú dices que también está escrito de Ismael, y estos son los días de la vida de Ismael, como aparece en Zacarías 13:17, aunque él no fuera un justo, esto lo dice igual que como lo dice con Abraham, porque Ismael se arrepintió. Por eso es que está escrito, estos son de los días como si se refería a los días de Abraham. Bueno, dejándolo en la forma más simple posible. Eh, Hay una oración que cita este versículo de Salmos 90:10, en la cual en el Tikkun HaKlali, que habla de la purificación sexual, que dice que permítenos que nuestros años lleguen a 70. Se refiere a las siete sefirot emocionales, Seirampin, todas las emociones, y Malhut, que sería la acción que obedece a esas emociones. Son siete. Y dentro de ellas existe un árbol de la vida, porque cuando una sefirot dentro de sí tiene 10 subsefirot, por decirlo así, un árbol de la vida completo dentro de sí, coge vida propia y empieza a funcionar sola, sin necesidad de que yo todo el tiempo esté ahí. Es como si yo ya hubiera tenido un negocio que ahora trabaja por sí mismo y me trae dinero, algo así. Entonces, la idea de estos 70 años no es que sean 70 años, es que la persona logró perfeccionar sus emociones, logró hacerlas enteras al punto tal de que eh, tiene completo estos 7 niveles y por eso es sostenido en el mundo. Y la forma en la cual uno elimina la muerte en este mundo de corrección antes de que llegue el mundo por venir es
logrando la entereza. Este es el trabajo de nosotros, lograr la entereza emocional, porque todo lo que pasa en este mundo que tenemos que trabajar, ni siquiera corregir, trabajar es en la emoción, nunca en la acción. Hay gente que me pregunta, Jean-Pierre, ¿y si hago esto? ¿Y si hago lo otro? A mí no me interesa lo que tú hagas, a mí me interesa dónde está tu percepción, cuál es la intención inicial que mueve esa emoción. Porque la acción da igual, o sea, es como si yo le digo que no a esta persona y se va a sentir mal, ¿eso es malo? Bueno, es perfecto. La cuestión es dónde está tu conciencia cuando lo haces. ¿Lo haces es por ti, por no darle a esa persona porque sientes que vas a perder? ¿O lo haces es porque sientes que lo mejor y lo más justo es no darle para que esa persona aprenda X lección? O sea, no que aprenda desde la venganza, sino porque si tú le das las cosas, le impides que esa persona aprenda. Entonces, a eso es a lo que voy. La acción física no importa. ¿Dónde está la emoción? Y más allá de dónde está la emoción, ¿dónde está el intelecto que rige esa emoción? Si es que lo hay, porque debería haberlo. Y una persona que logra este grado de interés de los 70 niveles es una persona que verdaderamente su intelecto le dice a su emoción qué sentir y le dice a su acción qué hacer. Y esa es la persona que puede acceder a los justos, puede llamarse un justo, porque un justo en sí es la persona que logró el mayor grado de interés o de refinación espiritual, y la espiritualidad sucede en la refinación emocional. Entonces, por eso hay una alhaja que dice que siempre que una persona que tenga más de 70 años esté cerca, uno tiene que pararse del sitio si está sentado o acostado para saludarlo, porque de cierta manera hace referencia a que esta persona ya alcanzó el grado de entereza y de completitud. Y cuando la persona no tiene esto, dice que es como si no existiera, porque no puede estar sostenido en el mundo. Y por eso es que si la persona alcanza este nivel, que son los justos, ellos viven, estos días se incrementan más allá de 70 tanto como de 100, son eternos. ¿Y por qué son eternos? Porque, como lo dice en el que leímos, que la palabra cabeza significa que en el futuro, donde los muertos vivirán, será entonces el mundo que será sostenido por la cabeza. Y la cabeza son las primeras 3 sefirot. Son 10 sefirot, la persona ya completó 10, y la emoción, cuando está completa, permite que la acción, que el mundo físico se conecte con el intelecto, que son estas 3 sefirot superiores, que son eternas y que le permiten a la persona recibir vida eterna. Y lo bueno aquí, que lo mencioné, ya con esto cerramos, es que dice que Ismael también logró este grado, pero normalmente cuando las personas estudian sobre Ismael dicen que el tipo hacía idolatría y demás. Por eso es que Sara le dijo a Abraham que se deshiciera de Agar y de Ismael, porque podría ser una mala influencia para Isaac, el hijo querido de Abraham. Y por eso él los saca a los dos y los manda al desierto, y se le aparece un ángel y le dice a la madre, a Agar, a la madre de Ismael, que de él saldrá una gran nación, etc, etc. Pero es por qué, porque aquí nos dice que él se arrepintió. ¿Y qué es arrepentirse? No voy a explicar todo esto, pero lo dejo muy simple. Arrepentirse no es llorar y decir, ay, ¿por qué hice eso? Como normalmente nos programaron que así era arrepentirse. Arrepentirse se refiere a reconectarse con la luz. Ismael, a través de sus transgresiones, estaba totalmente desconectado, y por eso lo sacaron. Pero en un punto cuenta la Torá de que él estaba llorando bajo la sombra de un árbol. Es decir, más allá de que llorara o no, que ya dijimos que no tiene nada que ver con eso, es que él se dio cuenta de sus actos, y, y decidió que a partir de ahora ya no iba a ser así. Eso le dio el mérito de que de él surgiera una gran nación. O bueno, aparte de que era un descendiente directo de Abraham, ¿no? Pues, pero, pero de que recibiera la ayuda de ese ángel fue porque ya él encontró este arrepentimiento, y por eso recibe la ayuda divina. Entonces, básicamente, sí, puede que ninguno de nosotros seamos justos en este momento y todavía sigamos siendo atacados por la serpiente, y de pronto eventualmente a veces realizamos actos negativos que nos desconectan de la luz. Lo bueno es que tenemos el arrepentimiento, que eso lo explica en la sección de Toldot al principio, aquí en el Zohar, que el arrepentimiento fue creado antes del hombre, para que el hombre tuviera acceso al arrepentimiento y pudiera reconectarse, porque eso es arrepentirse, reconectarse.
o reconectar la realidad física, o sea, el hombre mismo con los mundos superiores. Y eso se logra cuando yo, después de haber perdido mi inocencia en el acto negativo que realicé o que tuve la intención de hacer, yo, aún a perder mi inocencia, digo, listo, ya sé que esto es negativo y por eso mismo no lo puedo hacer, porque le hago un daño a la creación. O sea, no lo hago porque, ay, porque Diosito se va a poner bravo, sino porque entiendo de que esta desconexión le hace daño a otros. Y como yo amo a los otros, prefiero no seguir siendo un canal de daño a los demás. Entonces, ese es el verdadero arrepentimiento, que desde el conocimiento mismo de que esto es negativo y que normalmente pasa por el hecho de haber atravesado ese daño, por decirlo así, que, que fue lo que le pasó a Adán. Él cayó en el pecado, por decirlo así, para entender que era el mal. Y después de eso, Adán o el hombre, al conocer su mal, supiera que ya no lo puede hacer. No es lo mismo que una persona diga, yo no robo, pero nunca haya robado, porque no entiende en realidad cuál es el daño que se le hace a la otra persona. En cambio, la persona que sí robó y dice, verdaderamente estoy arrepentido y nunca más voy a robar, porque entiendo el esfuerzo que el otro hace para tener sus cosas, esa persona verdaderamente entiende, o sea, está en un grado superior porque conociendo el mal, vuelve al bien, por decirlo así, pero ya no desde el miedo a que le pueda pasar algo, sino desde entender de que le hace más bien al otro o prefiere ya no hacerle mal al otro por sus actos negativos. Entonces, básicamente lo que queremos llevarnos con todo esto es que el ataque va a ser constante del ángel de la muerte, de la inclinación hacia el mal. Para eso está diseñado. Es que aún si yo cayese, me pudiese arrepentir, es decir, volver a reconectarme, que eso es lo que realmente importa.